7, 6, 5. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, Infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Diplomado de Juicio de Amparo. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida a todos los que se conectaron con nosotros. Mi nombre es Irma Uade Trujillo, soy directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Villahermosa, Tabasco, y estaré con ustedes moderando la sesión del día de hoy del diplomado. Les comento que previo al inicio de la exposición, hago de su conocimiento que en el chat de esta transmisión se recibirán sus preguntas para el disertante, para la disertante. Además, les recordamos que no es necesario que en este chat acrediten su asistencia, ya que esto lo podrán hacer con posterioridad en la plataforma del diplomado. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la maestra Adriana Carmona, secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro José Fernando Franco González Sala. Y su tema a disertar precisamente es la jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad. Temas importantes de acuerdo a la reforma que fue publicada a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada precisamente el día 7 de junio, y en el que se contemplan reformas importantes sobre estos temas a tratar en esta sesión del diplomado. A continuación, me permito dar lectura de una síntesis curricular pequeña para darle la oportunidad y el tiempo suficiente a nuestra ponente para que exprese todo lo que conoce de esta materia. Ella es abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde obtuvo también el grado de maestra en Derecho Civil y Mercantil. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 2006, en donde ha ocupado los cargos de oficial judicial, tanto en juzgados de distrito como en tribunal colegiado de circuito, así como el de secretaria de tribunal y actualmente secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas, encargada de las resoluciones de asuntos en materia de propiedad intelectual, derecho a la salud, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, educación inclusiva, así como temas relacionados con grupos vulnerables. Cuenta con la especialidad del curso básico de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación y con diversos diplomados, entre otros en materia de alta especialización en derechos humanos,
Prisión Preventiva y Debido Proceso, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de acceso a la justicia de las personas con discapacidad por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, introducción a la función jurisdiccional, así como de personas migrantes y desplazamiento forzado, y en Derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas, impartidos por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, maestra Adriana Carmona, y gracias por haber participado en esta sesión de pleno, en esta sesión del Diplomado de Juicio de Amparo que se está llevando en todas las casas a nivel nacional, en las casas de la cultura jurídica. Adelante y le cedo los micrófonos, maestra Adriana. Bienvenidos todos. Gracias, Irma. Gracias por la invitación. Si me pueden apoyar con las diapositivas, por favor. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es el relativo a jurisprudencia. En principio, necesitamos tener claro qué es la jurisprudencia. Este es un mecanismo a través del cual los órganos cúspide o cúpula del Poder Judicial de la Federación crean los criterios sobre la interpretación, integración y aplicación de las normas y principios jurídicos que son de observancia obligatoria para los tribunales federales de menor jerarquía y también de los locales. Al respecto, podemos encontrar diversas tesis que hablan sobre la jurisprudencia, pero una de ellas que nos aclara el tema es de la primera sala, que establece que el carácter obligatorio de la jurisprudencia de la Suprema Corte no se agota solamente con la transcripción o la síntesis del criterio de que se trate, sino que es necesario que el asunto del que conozcan los tribunales, al aplicarla, se resuelva tomando en cuenta el criterio que contiene. Esto es, no es suficiente solamente la transcripción, sino que debe atenderse al criterio. Se ha reconocido que la jurisprudencia también es una de las fuentes del derecho, pero también es importante que distingamos los conceptos de tesis y de jurisprudencia. La tesis es un extracto de la parte de una sentencia que contiene un criterio y a su vez ese criterio puede ser aislado o bien puede reunir las condiciones para ser considerado como jurisprudencia. La jurisprudencia es el criterio del tribunal que es de observancia obligatoria, a diferencia de la tesis. Una tesis contiene de manera clara y concisa un criterio jurídico para un caso concreto, señala un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, así como razones por las que al actualizarse el hecho debe generarse la consecuencia. Las tesis tienen como finalidad que los operadores jurídicos puedan identificar los principales criterios pronunciados por los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, ¿cuáles son los criterios vinculantes en el ordenamiento jurídico mexicano? Estos pueden provenir de fuente internacional, como la que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, es importante que tengamos presente una jurisprudencia del Pleno que señala que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. En esta tesis se sostiene que los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente. Cuando en el criterio se haya emitido en un caso en el que México no haya sido parte, la aplicación del precedente al caso determinado debe hacerse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivan el pronunciamiento. Luego, en los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia y de la Corte Interamericana con la nacional, y si no se puede lograr la armonización, entonces debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. También constituyen criterios vinculantes, y así lo reconoce en nuestro ordenamiento nacional, las consideraciones obligatorias emitidas
al resolverse las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales por el Pleno, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. Asimismo, la jurisprudencia que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, en el tema que ahorita nos ocupa, la jurisprudencia que se emite con fundamento la Ley de Amparo por los órganos del Poder Judicial de la Federación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuáles son las formas en que se establece la jurisprudencia? El fundamento de la jurisprudencia que se emite en los juicios de amparo se encuentra en el artículo 94 de la Constitución. Ya para esta exposición tomaremos en cuenta ya la reforma constitucional publicada el pasado 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Y antes quiero comentarles algunos puntos en relación con esta reforma y lo que implica. Esta reforma es una modificación a la estructura del Poder Judicial de la Federación y a la competencia de los órganos que lo integran, en especial en cuanto a la emisión de la jurisprudencia. Algunas de las modificaciones fundamentales es el establecimiento de la jurisprudencia por precedentes que emitan el Pleno y las salas de la Corte, así como el establecimiento de los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito como órganos en los que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, los que tendrán, entre otras atribuciones, el conocimiento y la resolución de asuntos de la competencia delegada por la Suprema Corte, específicamente la resolución de contradicciones de criterios. En los trabajos legislativos de la reforma constitucional, a efecto de justificar la reforma, el constituyente estableció diversas razones, específicamente en el dictamen de la Cámara de Origen, en este dictamen esencialmente se señala que los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito tendrán la facultad de resolver las contradicciones de criterios generados por distintos circuitos que conformen esa región de los plenos regionales con el fin de establecer criterios obligatorios, y a través de ellos se busca consolidar la justicia constitucional y con ello otorgar a la Corte la verdadera naturaleza de tribunal constitucional. Asimismo, se precisó en los trabajos legislativos que la transformación a los plenos regionales obedece en primer lugar a la homogeneidad y optimización de recursos en cuanto al conocimiento de asuntos susceptibles de integrar jurisprudencia por contradicción, donde en la actualidad existen circuitos con bastante carga de trabajo a diferencia de otros circuitos. En segundo lugar, la competencia de los plenos regionales se ampliará a varios circuitos, con los que se logrará una mayor homogeneidad en los criterios. Además, se amplía la influencia geográfica de los plenos de circuito con su transformación a plenos regionales, lo que permitirá ampliar el rango de aplicación de la jurisprudencia que emitan estos plenos regionales, resolverá las contradicciones en la región de la adscripción de los magistrados, que comprenderán varios circuitos, y ello traerá como consecuencia la celeridad en la resolución y en la conformación de criterios regionales más uniformes. La competencia primigenia de los plenos regionales consistirá en la resolución de contradicciones de criterios que no son competencia de la Corte, dejándole a ella las contradicciones con alta trascendencia, digamos, e importancia social. La ley de amparo y en el proceso legislativo se establece que la ley de amparo y los acuerdos generales son los que regularán la forma y el mecanismo para conformar a los plenos regionales. Ahora, en cuanto al tema específico de integración de jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte, que introduce la reforma constitucional, el constituyente estableció que en los trabajos legislativos que este es un componente esencial del esquema de consolidación de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, como lo decíamos. Se señala que el anterior sistema ya no hace sentido con la Corte, porque al ser un tribunal terminal que conoce de los asuntos de mayor importancia y trascendencia, ya no es necesario que reitere un mismo criterio por 5 ocasiones para que tengan un carácter obligatorio. El legislador precisa que la atención de un número menor de asuntos adquiere sentido cuando se propone que lo resuelto en cada uno de ellos
tenga un impacto transformador en todo el foro jurídico, por supuesto con una nueva existencia de carga argumentativa, ¿no? para el tribunal. Se precisa que el anterior sistema de reiteración frustra el deseo de los ciudadanos de ver sus derechos protegidos de manera más ágil, al tener que litigar nuevamente un mismo tema en repetidas ocasiones, además de que en algunos casos asuntos que llegan a ser paradigmáticos por sus características, es muy complicado que se vuelvan a reiterar. Así, con el sistema de precedentes, todas las sentencias de la Corte serán relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tribunales porque ya serán obligatorias. Bueno, ya son de hecho. Además de que este sistema de precedentes beneficiará a los grupos más vulnerables y desprotegidos que tienen regularmente más dificultades para litigar sus asuntos. A través del sistema de precedentes se busca fortalecer este rol de la Corte como Tribunal Constitucional, dotándole de las herramientas que le permitan desarrollar una doctrina más robusta, consistente y coherente, pues es un aspecto muy importante del sistema el que la Corte genere doctrina. En ese sentido, el legislador establece que dado que la Constitución es vinculante y obligatoria y aplicable para todos, debe reconocerse que los criterios de constitucionalidad que emite la Suprema Corte como órgano competente para interpretar la Constitución son vinculantes frente a todos, especialmente frente a los poderes públicos. Esta es la forma en la que se regulan los precedentes de la mayoría de los tribunales constitucionales en el mundo. Se señala también que el sistema de precedentes no es nuevo en nuestro sistema jurídico mexicano porque ya existe en el caso de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en las que en un solo asunto con una votación calificada son asuntos obligatorios. De esta manera, con motivo de la reforma, el sistema de integración de jurisprudencia por reiteración de criterios se asigna ya únicamente a los tribunales colegiados de circuito, ya no a la Suprema Corte, porque ella únicamente emitirá jurisprudencia por precedentes. Ahora, establecido lo que señala el proceso legislativo, es importante que tengamos presente en el artículo 6º transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, estableció que el sistema de creación de jurisprudencia por precedentes, que se incorpora como párrafo 12º del artículo 94 constitucional, entrará en vigor cuando la Suprema Corte emita el acuerdo general respectivo, conforme a su facultad autorregulatoria. El pasado 1 de mayo entró en vigor este acuerdo, que es el número 1/2021 del Pleno de la Corte, por el que se determina el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación, a partir de esa fecha, del 1 de mayo, y se establecen sus bases. Y aquí, ojo, necesitamos tener presente que el inicio y fin de las distintas épocas del semanario tienen su origen en reformas constitucionales y legales, así como en acontecimientos de gran relevancia histórica. Es el Pleno de la Corte quien, por medio de acuerdos, bases y reglamentos, ha determinado su inicio, sus características y las reglas que le son aplicables. Las épocas se dividen en dos grandes periodos que toman como punto de partida la entrada en vigor de la Constitución de 1917. El primer periodo, que comprende de la primera época a la cuarta, y la jurisprudencia que en ella se difunde se considera ya como histórica porque ya no tiene aplicación en la práctica porque se sustenta en un esquema constitucional y legal que ha dejado de tener vigencia. El segundo periodo abarca de la quinta época a la actual y en ella se difunde la jurisprudencia aplicable emitida durante nuestro actual régimen constitucional. Bueno, aclarado lo anterior, sigamos en lo que estábamos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En el Acuerdo 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte, en el punto segundo, se establece, así como en el artículo 94 de la Constitución, que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias a partir de la entrada en vigor de este acuerdo por el Pleno por mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4, en la totalidad de los asuntos de su competencia serán obligatorias para todas las autoridades
jurisdiccionales de la Federación y de los estados en los términos precisados en el propio acuerdo. Con el inicio de vigencia del acuerdo general, se puede afirmar que se reúne el requisito exigido por la norma transitoria de la reforma constitucional para que se consideren obligatorios los criterios emitidos por la Corte mediante el nuevo sistema de precedentes. Este acuerdo que les menciono, el 1/2021, aprobó el diverso Acuerdo General 16/2019 del Pleno de la Corte, que regulaba la publicación y difusión del Semanario Judicial de la Federación, pero no señala expresamente que haya abrogado el diverso 17/2019, de 28 de noviembre de 2019, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de las tesis que emiten la Corte, los plenos de circuito y los tribunales colegiados, y que estableció una nueva metodología para la elaboración de tesis, mediante las cuales se difunden los criterios de jurisprudencia y las aisladas de los órganos terminales del Poder Judicial. Ahora, en cumplimiento de la reforma constitucional, el pasado 7 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a diversas leyes secundarias relativas al Poder Judicial de la Federación. Y bueno, como lo adelantamos, los sistemas de integración de jurisprudencia tienen su fundamento constitucional en el artículo 94. De su lectura se advierte que desaparece la jurisprudencia por sustitución y se agrega que las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias del Pleno por mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4 serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, federales y de los estados. Con la reforma constitucional, la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. De esta manera, se suprime el mecanismo de la sustitución de jurisprudencia y se incorpora el sistema de precedentes respecto de las sentencias dictadas por la Corte, tanto en pleno como en salas. El título cuarto de la Ley de Amparo dedica sus primeros 4 capítulos a la jurisprudencia. La jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte, como ya mencionamos, funcionando en pleno o en salas. Por su parte, la jurisprudencia por reiteración se establece por los colegiados de circuito y la jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Corte y por los plenos regionales, antes plenos de circuito. Entonces, con motivo de la reforma, desaparece la jurisprudencia por reiteración para la Corte y solo subsiste ya para tribunales colegiados de circuito. Con la reforma se reitera también la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de los estados, pero con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de las salas para el Pleno. Y las salas no estarán obligadas a seguir la jurisprudencia de la otra sala. Por su parte, la jurisprudencia que establecerán los plenos regionales será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de los estados de su región, salvo por la Corte y los plenos regionales. Y la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de los estados de su circuito, con excepción de la Corte, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente, por favor. Ahora, aquí es importante tener claro cuándo existe retroactividad de la jurisprudencia. Una de las cuestiones relevantes y que han sido polémicas incluso en la aplicación de la jurisprudencia es su retroactividad. Tradicionalmente se había sostenido que la jurisprudencia no es retroactiva. Esa conclusión es la que había dominado, dado que se pensaba que la jurisprudencia solo era la interpretación de la ley y no una norma general sujeta a la prohibición de la retroactividad. Por ejemplo, así se estableció en una tesis de la primera sala, en la que se señaló que la jurisprudencia es la interpretación de la voluntad de la ley
y no crea una norma nueva, sino que fija únicamente el contenido y alcance de una norma que ya existe. De ahí que si estaba en vigor en la época de ejecución de la conducta la norma que interpreta la jurisprudencia y con base en esa interpretación hecha por la Corte se aplicaba una pena al quejoso, no podía considerarse que se estuviera aplicando en perjuicio, puesto que ella existía en la fecha, la jurisprudencia existía en la fecha de la comisión del delito, y se consideraba que la jurisprudencia cambiaba o se modificaba y era la ley la que no debía aplicarse retroactivamente. Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley de Amparo de 2013, se estableció en el artículo 217 de la Ley de Amparo la prohibición de que la jurisprudencia tuviera efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Se ha sostenido que los efectos retroactivos de la aplicación de la jurisprudencia pueden verificarse en el supuesto de que al iniciar un juicio o durante su tramitación exista una jurisprudencia que haya orientado el proceder jurídico de las partes, luego, antes de que se dicte la sentencia, se emita una nueva jurisprudencia que supere o que, digamos, sustituya el anterior criterio y en el juicio iniciado se aplica esa nueva jurisprudencia y tenga un impacto en la seguridad jurídica del justiciable. Un ejemplo de ello es la tesis 3 del Pleno, jurisprudencia del Pleno 3-2018, que establece la aplicación de una jurisprudencia de la segunda sala, la 39-2013, y determina que produce efectos retroactivos en perjuicio del trabajador. Asimismo, la segunda sala ha sostenido que la irretroactividad de la jurisprudencia no opera en favor de la autoridad que actúa con imperio. Este criterio se contiene en la tesis número 128/2016, en la que se determina los alcances de la expresión persona alguna que está prevista en el artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo, que no se modificó con la reforma. En la tesis se establece que al señalarse que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ello impone al juzgador diversas exigencias, porque primero debe verificar que en un caso concreto existe un problema de retroactividad en relación con una jurisprudencia, y en ese escenario, respecto de personas físicas y morales, siempre se va a actualizar la prohibición que establece la Ley de Amparo al encuadrar en la expresión persona alguna. Pero cuando se trate de una persona moral oficial, el juez tendrá que analizar la naturaleza del asunto y el carácter con el que esta persona comparece, porque si lo hace para defender un acto de autoridad, entonces ya no encuadra en la prohibición, pero sí encuadrará cuando comparezca a defender un interés de otra naturaleza, digamos, patrimonial, patronal o contractual. Así, en términos más concretos, como señala la diapositiva, un requisito indispensable para que opere este efecto retroactivo de la jurisprudencia es que el quejoso confiado en esa jurisprudencia actúe con base en ella superada al estar obligado a obedecerla. Esto es, que no tenga libertad jurídica de actuar de otra manera y entonces adopte un comportamiento que se enmarca en el supuesto de hecho y las consecuencias jurídicas de la jurisprudencia superada. Así, si el particular actúa con base en una jurisprudencia que entiende en su momento aplicable, pero su comportamiento es valorado y resuelto por otra jurisprudencia que desconocía en el momento de promover la acción, entonces nos encontramos ante la retroactividad de la jurisprudencia y ello es una afectación grave a la seguridad jurídica del gobernado. Aquí es importante también tener presente la jurisprudencia de la segunda sala 199/2016, que establece el alcance del principio de irretroactividad. Conforme a esta tesis, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre que no conlleve esta aplicación
en perjuicio, este efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando, como comentamos, al inicio de un juicio o un procedimiento existe una jurisprudencia que es aplicable a alguna de las cuestiones relevantes del asunto, digamos, para su interposición, para la tramitación o la propia resolución del asunto. Y antes de que se emita la resolución, se emite una jurisprudencia que lo supera o que modifica o abandona ese entendimiento, esa jurisprudencia, y la aplicación del nuevo criterio impacta de manera directa en la seguridad jurídica del justiciable. En ese sentido, si el quejoso orientó su proceder jurídico o su estrategia litigiosa conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en esta tesis, ya sea para que pueda acceder a una instancia jurisdiccional para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones, o en general para llevar a cabo cualquier actuación jurídica, no es dable que la sustitución o la modificación de esa tesis afecte situaciones legales que ya estaban definidas, porque entonces ello es contrario a la seguridad jurídica del quejoso, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones, con lo cual se transgrede el principio de irretroactividad que establece el artículo 217 de la Ley de Amparo. Ahora, una vez que hemos analizado el tema de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, es importante destacar que la Ley de Amparo señala que en el caso de que la Corte, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva en la que se recogen las razones de la decisión. Esto es, los hechos importantes o relevantes, el criterio jurídico que resuelve el problema que se aborda en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar esa razón, ese criterio. Debemos tener presente también aquí nuevamente el Acuerdo General 1/2021, que establece que ante las ventajas de la nueva metodología para la elaboración de las tesis que permiten su difusión, considera conveniente que la divulgación de los criterios aprobados en los asuntos por la Suprema Corte, conforme a la Ley de Amparo, se continúen realizando mediante la redacción de las tesis respectivas, o sea que se va a continuar emitiendo tesis. Además, este acuerdo señala que una jurisprudencia será de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis o la sentencia cuyas razones constituyen jurisprudencia con motivo del sistema de precedentes sea publicada en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, con la reforma se modificaron en los apartados que deben cumplir formalmente las tesis y ahora deben contener un rubro mediante el cual se identificará el tema que se aborda en la tesis, la narración de los hechos que deberán describirse de manera concreta y breve y los más relevantes, esto es, solo los necesarios y los que dieron lugar al criterio que adoptó el tribunal para resolver el asunto. El criterio jurídico, que es en el que se reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el asunto, la justificación en la que se expondrán de manera clara los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia para sostener el criterio jurídico adoptado en la sentencia, y los datos de identificación del asunto, que comprenden el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones que se emiten al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis. Tratándose de la jurisprudencia emitida por contradicción de criterios, además de los puntos anteriores que ya mencionamos, debe contener los datos de identificación de las tesis contendientes, el órgano que las emitió y la votación emitida durante las sesiones en que se resuelvan. También es importante que tengamos presente que con la reforma la contradicción ahora se denomina contradicción de criterios y no contradicción de tesis, como antes. Este Acuerdo General 1/2021 establece en el punto 6º que cuando menos
los datos que deberá contener la información difundida en el Semanario Judicial de la Federación, tratándose de jurisprudencias y de tesis aisladas, son el número de registro, que es el que corresponde en el sistema de compilación del semanario. Si se trata de una jurisprudencia o de tesis aislada, la materia del derecho a que corresponda la tesis, el órgano emisor, la época a la que pertenece, el tipo y número de asunto, el nombre del promovente. Aquí deberá tenerse presente las normas aplicables en materia de transparencia y de protección de datos personales. Deberá también incluir el nombre del ponente, del secretario proyectista, la fecha de la ejecutoria de la que deriva, el nombre del encargado del engrose en su caso, así como del disidente si lo hay, del ausente también si es que lo hubo. La votación emitida, tratándose de asuntos de la Suprema Corte y de los plenos regionales, se debe señalar el nombre de los ministros o de los magistrados, incluso cuando la votación haya sido unánime. La fecha y hora en la que las tesis, tanto la jurisprudencia como la tesis sea ingresada al semanario judicial, la fecha y hora en que las sentencias se ingresen al semanario, en su caso los votos, y las notas que indiquen la fecha de publicación y de aplicación obligatoria de las jurisprudencias, así como las demás que resulten necesarias, que lo determina así la Secretaría General de Acuerdos y la Dirección General de Coordinación y Compilación. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de tesis con los apartados que establece la Ley de Amparo. La Ley de Amparo también establece la obligación del Pleno o de las salas de la Suprema Corte, de los plenos regionales y de los colegiados, de remitir las tesis a la dependencia de la Corte encargada del semanario para su publicación. Es en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que también fue objeto de reformas, el que establece que la coordinación de compilación y sistematización de tesis es el órgano competente para compilar, sistematizar y publicar las tesis y jurisprudencias emitidas por todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. En la reforma subsiste que en el semanario se publicarán las tesis que se reciban y también se publicarán las resoluciones necesarias para constituir o interrumpir la jurisprudencia, así como los votos particulares y también las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen necesario. Pero ojo en este punto. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En la siguiente. En el régimen transitorio de la reforma a la Ley de Amparo se establecen cuestiones muy importantes con las tesis. En el punto 5 del artículo primero se prevé que la reforma contenida en el artículo 218, que es relativa a la elaboración de tesis con este nuevo formato, entrará en vigor a los 6 meses de la publicación del decreto en el Diario Oficial. Esto es, o sea, todavía estamos, digamos, en transición, o sea, todavía no entra en vigor ese formato, sino dentro de 6 meses. En el artículo 9 transitorio se prevé que las tesis que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del decreto mantendrán su formato, y en el 10º transitorio se precisa que las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del decreto serán obligatorias, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el artículo 228 de la Ley de Amparo. Esto es, cuando se interrumpen, el órgano jurisdiccional debe señalar las consideraciones suficientes que justifiquen este cambio de criterio. Aquí también es importante recalcar que en la reforma, en el artículo 218 de la Ley de Amparo, se precisó expresamente que las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no deben incluirse en la tesis, porque la tesis debe contener razones, no debe contener razones que constituyen la llamada obiter dicta, que la podemos entender como aquellas consideraciones
que se formulan en una sentencia, pero que van más allá, digamos, y que no están relacionadas en modo directo con la resolución del asunto. En cuanto a la jurisprudencia por precedentes obligatorios, la Ley de Amparo replica el artículo 94 de la Constitución al establecer que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias del Pleno de la Corte constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como locales, cuando se fallen por mayoría de 8 votos. Y aquí nuevamente precisa que las cuestiones de hecho y de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esto mismo aplica para las sentencias que dictan las salas de la Corte, pero aquí cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Al respecto, en el régimen transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, específicamente en el artículo 11º transitorio, el legislador dispuso que las tesis aisladas de la Corte que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes mantendrán ese carácter y únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del decreto podrán constituir jurisprudencia por precedente. En ese sentido, tenemos que todas las sentencias dictadas por la Suprema Corte, ya sea en pleno o en salas, que cumplan con la votación precisada, esto es de 8 votos en el pleno y de 4 votos para salas, a partir del 7 de junio resultan obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales porque a partir de esta fecha ya está vigente el sistema de precedentes. Por su parte, la jurisprudencia por reiteración se establece, como dijimos, ya únicamente para tribunales colegiados de circuito cuando sustenten, en su caso, por unanimidad, un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, como se establecía con antelación. Nuevamente se precisa que las cuestiones de hecho y de derecho que no fueron necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Finalmente, la jurisprudencia por contradicción, que con la reforma, como dijimos ahora, es contradicción de criterios y no contradicción de tesis, se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Corte, entre los plenos regionales y entre los tribunales colegiados de circuito en asuntos de su competencia. En los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se reformó también, establecen que los plenos regionales se integrarán por 3 magistrados de circuito ratificados, que durarán en su encargo 3 años y pueden ser designados para otro periodo igual de 3 años. Y los plenos regionales, en lo que interesa, tienen competencia para resolver las contradicciones de criterios sostenidas entre tribunales colegiados de circuito de la región respectiva, determinando cuál de ellas debe prevalecer. También tiene competencia los plenos regionales para denunciar ante el pleno o las salas de la Corte las contradicciones de criterios entre plenos regionales o entre tribunales colegiados de distinta región, y resolver conflictos competenciales que se sustenten entre órganos jurisdiccionales. Con esto nos damos cuenta que se va a descargar de una gran cantidad de asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente para cumplir con una de las finalidades de la reforma, que es otorgarle una mayor fuerza al rol de la Corte como tribunal constitucional y dedique sus energías y su tiempo para asuntos de mayor trascendencia. Ahora, para que exista contradicción es necesario que se reúnan distintas condiciones, entre ellas que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión de litigio en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial con base en un ejercicio de interpretación en el que se adopte algún método con independencia del método que sea. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, y que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación
a cualquier otra que como la primera también sea legalmente posible. Aquí vale la pena ver las tesis jurisprudencias del Pleno 72-2010 y 22-2010 y 93-2006. Además, es importante también tener presente que no existe contradicción de tesis, obviamente, entre tribunales de diversa jerarquía. Y aquí podemos ver la tesis de la segunda sala, que establece que la contradicción es improcedente si se pretende confrontar el criterio sustentado por un tribunal colegiado con el emitido por un juez de distrito. Para que exista la contradicción de criterios, no es necesario que los colegiados, que los tribunales hayan publicado las tesis que hayan emitido en los asuntos, pero sí es necesario que la sentencia tenga el carácter de ejecutoria. Si uno de los tribunales modifica el criterio en materia de la denuncia de contradicción, esta será inexistente o quedará sin materia, dependiendo de la fecha en que se publique el nuevo criterio y dependiendo también de la fecha en que se formule la denuncia de contradicción. La contradicción puede existir aunque los tribunales se hayan pronunciado sobre texto de una norma de distinta vigencia o de distintos ordenamientos, siempre que sean coincidentes en el contenido. Las contradicciones de criterios establece la ley de amparo que serán resueltas por el Pleno cuando deban dilucidarse los criterios que sean contradictorios entre las salas de la Corte. El Pleno o las salas cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito que pertenezcan a distintas regiones. Y los plenos regionales van a dilucidar los criterios que sean contradictorios entre tribunales colegiados de circuito de la región que corresponda. Al resolverse una contradicción de criterios, el órgano respectivo puede acoger uno de los criterios contendientes o puede sustentar uno diverso o puede también declararla inexistente o sin materia. Y en todo caso la decisión se determinará por mayoría. La reforma constitucional reitera que la resolución que decida la contradicción de criterios no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los que se dictan las sentencias que sustentan los criterios contendientes. Ahora, ¿quiénes están legitimados para denunciar las contradicciones? También se reitera la legitimación en la reforma. En ese sentido, están legitimados para denunciar los criterios contradictorios sostenidos entre las salas de la Corte, los ministros, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los magistrados de los tribunales colegiados de apelación, los jueces de distrito, el fiscal general de la República o las partes en los asuntos que las motivan. Para las que resuelvan el pleno o las salas de la Corte, cuando se diluciden criterios contradictorios sostenidos entre plenos regionales o tribunales colegiados de circuito de distintas regiones, estarán legitimados los ministros, los plenos regionales o los tribunales colegiados y sus integrantes que hayan sustentado los criterios discrepantes, el fiscal general de la República, los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación, antes tribunales unitarios, las juezas, jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron. Y en cuanto a las que resuelven los plenos regionales, cuando deban dilucidarse criterios contradictorios entre los tribunales colegiados de circuito de la región de que se trate, podrán ser denunciados por el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación, las juezas o los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivan. Conforme al artículo 228 de la Ley de Amparo, en términos de la reforma, la jurisprudencia no es obligatoria para el órgano que la emite, sino que lo vincula, aun cuando cambie la integración, y por ello debe cumplir con los requisitos para su interrupción. En ese sentido, tenemos que los criterios que no integren jurisprudencia porque no estén aprobados por la votación exigida por la ley tienen la calidad de criterios aislados y entonces su observancia pues no es obligatoria, pero sí pueden ser invocados para sustentar, para fundar una sentencia.
Otro punto que debemos tener presente es que las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia no pueden ser inaplicadas en ejercicio del control difuso. Aquí vale la pena ver la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, en la que se establece que esta no es susceptible de sujetarse a control constitucional. En este criterio se sostiene que ello llevaría a desconocer la jerarquía que existe entre los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación que están legitimados para emitir jurisprudencia, en el cual pues la Suprema Corte se encuentra en la cúpula. Ello además implicaría contrariar la naturaleza de las resoluciones de la Corte como sentencias definitivas e inatacables. Además, se ejercitaría un medio de control de regularidad constitucional sobre otro y permitir que los quejosos impugnen la constitucionalidad de un criterio jurisprudencial de la Corte también generaría una violación a los principios de certeza y seguridad jurídica, porque en lugar de dar congruencia y claridad al contenido de la ley de amparo, entonces se contraviene, porque con ello se genera inestabilidad e incertidumbre para los justiciables, pues los órganos jurisdiccionales obligados a aplicarla podrían incluso desconocer su contenido ante la inexistencia de una resolución definitiva e inatacable. También el Pleno de la Corte ha establecido que la jurisprudencia no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y o convencionalidad ex oficio por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, de tal manera que establece que lo que debe reforzarse es la aplicación más bien de la interpretación más favorable a las personas, sin que ello signifique el desconocimiento de sus propias atribuciones como máximo intérprete de la Constitución. Por su parte, la segunda sala, en la tesis 38-2002, de rubro jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes, las autoridades administrativas no están obligadas a aplicar al cumplir con la garantía de fundar y motivar sus actos. Establece que las autoridades administrativas no están obligadas a citar la jurisprudencia respectiva en materia de inconstitucionalidad de leyes, bueno, en ninguna otra, pues la obligación de fundar los actos en la ley no implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, ya para terminar con este tema de jurisprudencia, también es importante que tengamos presente que en términos del artículo 79, fracción primera de la Ley de Amparo, que también fue reformado, pero solamente para referirse a plenos regionales en lugar de plenos de circuito, en términos de este artículo 79, fracción primera de la Ley de Amparo, debe suplirse la deficiencia de la queja en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en normas que han sido declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Corte o de los plenos regionales, y la jurisprudencia de los plenos regionales solo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondiente. Con esto terminamos el tema relativo a jurisprudencia y vamos a continuar con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. El procedimiento para que la Corte... ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? En la siguiente. El procedimiento para que la Corte lleve a cabo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución y se regulan los artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo. El artículo 107, que tienen en la diapositiva, establece que en los juicios de amparo indirecto en revisión, o sea, amparos en revisión, que resuelva la inconstitucionalidad de una norma, la Corte lo informará a la autoridad emisora que corresponda. En el caso de que los tribunales colegiados establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte por precedentes en el que se determine la inconstitucionalidad de una norma, el presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad,
la Corte emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, emitirá la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la que se fijarán sus alcances y condiciones en los términos que establezca la ley de amparo. Además, lo dispuesto en estos párrafos, o sea, la declaratoria no es aplicable a normas generales en materia tributaria. Ahora, visto el contenido del 107 constitucional, para que esta pueda ser efectuada, la declaratoria, se deben satisfacer 2 requisitos fundamentales, los cuales se encuentran establecidos en los artículos 232 y 233 de la Ley de Amparo. Primero, que se refiere a la existencia de la jurisprudencia en términos de lo establecido en el artículo 232 respecto de las salas y al Pleno de la Corte. Asimismo, tratándose de los tribunales colegiados y los plenos regionales cuando estos lo hubieran solicitado a la Corte, conforme lo prevé el artículo 233 de la ley. El artículo 232 de la Ley de Amparo establece que cuando el Pleno o las salas en amparo en revisión, en indirecto, establezcan jurisprudencia en la que determinen la inconstitucionalidad de una norma, se procederá a la notificación a que se refiere el artículo 107 constitucional, y una vez que se hubiera notificado al órgano que emitió la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se haya modificado o derogado la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Corte emitirá la Declaratoria General de Inconstitucionalidad siempre que hubiera sido aprobada por la mayoría de cuando menos 8 votos. En el caso de que el órgano emisor sea el órgano legislativo federal o local, el plazo que establece el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución o en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Por su parte, en el artículo 233 se establece que los plenos regionales, conforme a los acuerdos generales que emita la Corte, podrán solicitar a la Corte por mayoría de sus integrantes que inicie el procedimiento de declaratoria cuando en su región se haya emitido jurisprudencia derivada también de amparo en revisión en indirecto. Esta atribución también se establece en el artículo 42, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para los plenos regionales. En este sentido, el segundo requisito a satisfacer es que el Pleno de la Corte hubiera notificado al órgano emisor de la norma y éste no haya procedido a la modificación o a la derogación de la norma dentro del plazo de 90 días naturales. En los trabajos legislativos que dieron lugar a la reforma constitucional al Poder Judicial, se precisa que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se diseñó para otorgar certeza y seguridad jurídica a todos los justiciables, no solo a los actores con base en el principio de igualdad. Además, con el fin de aplicar el principio de supremacía constitucional y sanear los ordenamientos incompatibles con la Constitución, y que ante los retos que enfrenta actualmente la impartición de justicia en México, la reforma a este mecanismo busca también aplicar de manera más eficaz y justa la justicia y que sea también de aplicación general. La reforma al artículo 107 constitucional prevé que la notificación a la autoridad emisora procederá desde el primer asunto en el que se declare la inconstitucionalidad de una norma general en los juicios de amparo indirecto en revisión. Así, una vez establecida la jurisprudencia por precedente obligatorio, el presidente de la Corte notificará al Poder Legislativo para que subsane ese vicio contenido en la ley, es decir, desde el primer asunto. Esto representa que una sola decisión de la Suprema Corte será suficiente para fijar un criterio obligatorio para todos los jueces, y de esta manera se protege de manera más expedita los derechos humanos y se preserva el orden constitucional, obviamente partiendo del supuesto de que con el sistema de precedentes implementado con la reforma, cada sentencia de la Corte aprobada por mayoría de 8 votos será jurisprudencia, por lo que desde el primer fallo que se emita procede a notificar al Congreso. Y en esto consistió la reforma, que ahora es con motivo del sistema de precedentes,
con un solo fallo, debe notificarse al Congreso. Ante el incumplimiento de la ley de amparo, en el capítulo 6 establece la procedencia de la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, conforme a la que, si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplica la norma que ha sido declarada inconstitucional, el afectado podrá denunciar esto ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde vaya a tener ejecución, se trate de ejecutar, esté ejecutando o se haya ejecutado. Eso lo establece el artículo 210 de la ley de amparo. El acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha pensado ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. El trámite se llevará ante el juez que primero emita la denuncia. En su defecto, aquel que dicte acuerdo sobre ella o en su caso primero la haya recibido. En el supuesto de que el acto denunciado no requiere ejecución material, se tramitará ante el juez de distrito donde resida, con jurisdicción donde reside el denunciante. Recibida la denuncia, el juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de 3 días expongan lo que a su derecho convenga, y una vez que transcurra este plazo deberá dictar resolución. Si la resolución se dicta en el sentido de que sí se aplicó la norma general que ha sido declarada inconstitucional, entonces ordenará a la autoridad que aplicó la norma que deje sin efectos el acto denunciado, y de no hacerlo en 3 días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de la ley de amparo, que prevén sanciones a las autoridades ante el incumplimiento de una sentencia de amparo que pueden terminar en la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su asignación ante juez de distrito respectivo. Por el contrario, solución que se denuncia es en el sentido de que no se aplicó la norma declarada inconstitucional, la resolución podrá impugnar mediante el recurso de inconformidad. Al respecto, hay tesis del Pleno que establece que la materia de análisis de este recurso de inconformidad es verificar la certeza del pronunciamiento relativo a la calificativa del juez en relación con si la autoridad de que se trate atendió o no a la Declaratoria General de Constitucionalidad y en ese sentido si se actualizó o no algún agravio contra el denunciante, por lo que la materia de análisis de la inconformidad debe atender a si se acataron puntualmente los alcances fijados por la Declaratoria General sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable respecto de aspectos novedosos. Además, también existe tesis del Pleno que sostiene que quien promueva la denuncia indicada debe ser quien promueva la denuncia es el particular afectado por el acto de autoridad que se haya dictado con posterioridad a que haya surtido efectos a la declaratoria de invalidez de la norma, y es quien tendrá legitimación para interponer el recurso de inconformidad contra la resolución de esa denuncia, porque será el afectado será él el afectado con esa decisión. Ahora, en el caso de que con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma que ya ha sido declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto en procedimiento de denuncia de repetición de acto reclamado. Finalmente, la ley de amparo establece que el procedimiento señalado será aplicable a los casos en que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad derive de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Podemos cambiar de... En relación con este tema encontramos pocos criterios, entre ellos la tesis que establece que la denuncia por incumplimiento de la declaratoria es improcedente cuando el reclamo no deriva de la aplicación de una norma general declarada inválida, porque en términos del artículo 47, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución y 210 de la Ley de Amparo, la denuncia por incumplimiento de una sentencia de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona
plantee o haga valer ante un juez de distrito que se le han aplicado normas declaradas inválidas previamente, y en caso de que sea fundada, el juez debe ordenar a la autoridad aplicadora de la norma dejar sin efectos el acto denunciado. Así se trata de un procedimiento que tiene como presupuesto básico o indispensable la aplicación de una norma general que se haya declarado inconstitucional, porque la resolución que recaiga versará específicamente sobre si se llevó a cabo o no esa aplicación. Otra tesis es la de la segunda sala, 23/2019, que establece que los artículos 231, 232 y 233 de la Ley de Amparo son acordes con lo previsto en el artículo 107 de la fracción segunda de la Constitución. Esta tesis señala que conforme a la interpretación de los párrafos segundo y tercero de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución, existen dos procedimientos para la declaratoria general de inconstitucionalidad con requisitos distintos. El primero, que está contenido en el segundo párrafo de la fracción segunda, conforme al cual, cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma, la Corte lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Este está referido exclusivamente a las sentencias dictadas en amparos en revisión resueltos por las salas o por el Pleno de la Corte. Por su parte, el segundo supuesto, que está previsto en el tercer párrafo de la mencionada fracción segunda, se refiere al caso en que los órganos del Poder Judicial de la Federación, distintos del Pleno de la Corte o de sus salas, establezcan jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una norma no tributaria, supuesto en el cual la propia Corte la notificará a la autoridad emisora para que en un plazo de 90 días naturales se realice las adecuaciones legislativas y necesarias para corregir el problema de constitucionalidad advertido. Tal supuesto está referido a las sentencias emitidas por los tribunales colegiados, por ser los únicos órganos distintos de la Suprema Corte facultados para emitir jurisprudencia, y bueno, ahora también los plenos regionales en contradicción de criterios. Con base en lo anterior, la tesis determina que los referidos artículos del 231 al 233 de la Ley de Amparo desarrollan el procedimiento aplicable para cada uno de estos supuestos, para lo cual se establecen mecanismos distintos en razón del órgano resolutor y la necesidad o no de la existencia de jurisprudencia, por lo que dichos preceptos legales son acordes con el texto constitucional. Podemos continuar con la siguiente. A la fecha, solamente hay un asunto que se ha fallado de fondo, y es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017, que se declaró fundada y declaró la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con efectos generales, a surtirse a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la ejecutoria al Congreso de la Unión. En este asunto se advierte que el entonces presidente de la segunda sala comunicó al presidente de la Corte que resolvió dos amparos en revisión en los que determinó la inconstitucionalidad del referido precepto por considerar que transgrede el artículo 22 de la Constitución. Ante esa solicitud, el presidente de la Corte radicó el expediente como Declaratoria General de Inconstitucionalidad y notificó a las cámaras del Congreso de la Unión los amparos en revisión señalados y le solicitó al secretario de Acuerdos de la Sala que una vez que se integrara la jurisprudencia se lo comunicara y además se le remitiera copias de las sentencias restantes necesarias para integrar jurisprudencia a efecto de continuar con el trámite. Posteriormente se emitió la jurisprudencia, que fue la 167/2017, en la que se estableció la inconstitucionalidad del referido precepto, y entonces se admitió la declaratoria y se ordenó notificar al Congreso la jurisprudencia y se turnó el asunto al ministro José Fernando Franco González Salas como instructor en el asunto. En el apartado de procedencia de la sentencia se precisa que la declaratoria es procedente porque tiene como sustento una jurisprudencia por reiteración emitida por la segunda sala, que derivó de la resolución de dos amparos indirectos en revisión,
en los que se determinó la inconstitucionalidad del referido precepto. Recordemos que antes se requerían dos amparos directos en revisión, ahora con motivo de la reforma y del establecimiento del sistema de precedentes, únicamente se requiere un asunto. Se precisó también en la sentencia que la disposición no corresponde a la materia tributaria, porque prevé una hipótesis de conducta sancionable, pero en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero no en un aspecto que estuviera relacionado con la imposición de contribuciones. Además, se estableció que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se formuló por parte legítima porque la presentó el presidente, entonces presidente de la segunda sala de la Corte, conforme a lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley de Amparo. Posteriormente, en el asunto se narran los antecedentes de la jurisprudencia en la que se determinó la inconstitucionalidad del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y se refiere que, ya en el estudio se refiere que en el punto sexto del Acuerdo General 15-2013 fue precisado que dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de 90 días, sin que se hubiese corregido el problema de la disposición general que se consideró inconstitucional, mediante la emisión de una nueva, el ministro ponente debe remitir a la Secretaría General de Acuerdos de la Corte el proyecto de resolución correspondiente. Se precisó que en ese asunto la declaratoria fue admitida a trámite el 7 de diciembre de 2017, porque el secretario de Acuerdos de la segunda sala informó a la presidencia de la Corte que aprobó por reiteración la jurisprudencia mencionada y que esta jurisprudencia se le notificó al Congreso de la Unión junto con las sentencias de las que derivó el 15 de diciembre de 2017. Después, para verificar si la declaratoria cumplía con el requisito de temporalidad previsto en la fracción segunda del párrafo tercero del artículo 107, se tuvo en cuenta el tercer párrafo del artículo 232 de la Ley de Amparo, en el que se previó que cuando el órgano emisor de la disposición considerada inconstitucional sea el órgano legislativo federal o local, el plazo de 90 días debe computarse dentro de los días que son útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados por la Constitución General o local según corresponda. En este asunto fue el Congreso de la Unión quien expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que se atendió al periodo ordinario de sesiones previsto por la Constitución para el desempeño de los trabajos legislativos de dicho poder, que prevé 2 periodos de sesiones ordinarios para llevar a cabo sus funciones. El primero de ellos a iniciar el 1 de septiembre y concluir el 15 de junio del mismo año, mientras que el segundo periodo de sesiones comienza el 1 de febrero y finaliza el 30 de abril del año que se trate. En la sentencia también se precisó que en el último párrafo del artículo 232 de la Ley de Amparo se dispuso que el plazo de 90 días naturales debe computarse dentro de los días útiles del periodo ordinario de sesiones del Congreso emisor, por lo que a efecto de establecer el plazo en el que el Congreso de la Unión debió corregir la inconstitucionalidad del artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Pleno de la sentencia señaló que por día útil debe entenderse aquellos que son hábiles para efectos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. En ese sentido, el plazo de 90 días para que los órganos legislativos modifiquen o deroguen la disposición considerada inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte debe computarse dentro de los días hábiles de los periodos ordinarios de sesiones establecidos en la Constitución General o en la local, según corresponda. Por tanto, en ese asunto se tomaron en cuenta los días hábiles en los que el Congreso de la Unión llevó a cabo sus trabajos legislativos dentro de los periodos ordinarios de sesiones que establece la Constitución General. Se señaló que la emisión de la jurisprudencia en la que se resolvió la inconstitucionalidad fue notificada al Congreso el viernes 15 de diciembre de 2017, último día del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año legislativo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y surtió sus efectos ese mismo día con base en el artículo 31, fracción 1 de la Ley de Amparo.
Se determinó que el plazo de 90 días útiles transcurrió entonces del 1 de febrero al 18 de octubre de 2018 sin considerar días inhábiles, en términos de los acuerdos del Congreso. El Pleno de la Corte en la sentencia advirtió que a la fecha de la resolución del asunto aún no había sido reformado o derogado el referido artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por parte del Congreso de la Unión, por lo que subsistía el problema de inconstitucionalidad y en ese sentido tenía que realizar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad respectiva. Así, con fundamento en el artículo 107, fracción segunda de la Constitución, el Pleno emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad del porcentaje mínimo de sanción previsto en el inciso B del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Finalmente, en el apartado de efectos, estableció que con fundamento en el artículo 234 de la Ley de Amparo, la Declaratoria General de Inconstitucional surtiría efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia a la Cámara de Diputados y a la de Senadores del Congreso y no podría tener efectos retroactivos. Este asunto se falló por mayoría de 8 votos. En relación con este tema también les quiero comentar que está listado para resolverse por el Pleno para el próximo 28 de junio la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 1/2018, que tiene fecha fija de resolución, y en este asunto se discutirá si procede declarar la invalidez con efectos generales de la norma prevista en la normativa prevista en la Ley General de Salud, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines recreativos por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, esa es la presentación de estos dos temas. Bien, maestra Adriana, tenemos algunas preguntas. Tú me comentas si te doy de una en una o te pongo una batería de 3, como gustes contestar. Tú me dices, te las leo. Creo que preferiría de una en una. De una en una, perfecto. Empecemos por la primera. Nos preguntan de que ¿cuándo existe aplicación retroactiva de la jurisprudencia? Esa es la primera pregunta que nos hacen los usuarios, los alumnos de este diplomado. Bueno, como lo comentábamos hace un rato, de hecho, incluso hay jurisprudencia que resuelve este punto. Cuando un quejoso plantea su estrategia de litigio, digamos, al iniciar una acción, él lo hace con sustento en una jurisprudencia que se encuentra vigente y obligatoria en el momento de la presentación de la demanda. Y durante el procedimiento del asunto se emite una distinta jurisprudencia que la supera o que la interrumpe y se emite resolución en la que ya se sustenta en las consideraciones sostenidas en esta nueva jurisprudencia. Ahí estamos en un supuesto de aplicación retroactiva de la jurisprudencia y ahí entonces habrá contravención a la seguridad jurídica del quejoso. Perfecto. La segunda pregunta, ¿qué determina la vigencia de la jurisprudencia? O sea, ¿cuándo tiene vigencia esa jurisprudencia? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que no sea interrumpida o se cambie el criterio que contiene. Para que el criterio que contiene una jurisprudencia se modifique, es necesario que el órgano jurisdiccional establezca las consideraciones justificadas y debidamente sustentadas a efecto de determinar por qué abandona ese criterio, por qué decide
sostener un criterio distinto al que venía sosteniendo anteriormente. Entonces, Se fue el sonido. Se fue el sonido, Adriana, maestra. No le escuchamos. ¿no me escuchan? Ahorita sí ya. Cuando comentaba que, a ver, creo que estoy teniendo un poco de problemas con la red. ¿Ahí me escuchan? Ahorita sí se escucha perfectamente bien, maestra. Cuando un criterio que está vigente es modificado por el órgano jurisdiccional, o esto es porque decide acoger un nuevo criterio, digamos como en una nueva reflexión, deberá manifestar las consideraciones por las que decide cambiar ese criterio. Entonces, a partir de ese momento, pues ya no será vigente. Sí, tendrá que justificar perfectamente bien por el cambio de la contradicción, ¿no? Por el cambio del criterio que está manejando anteriormente. Así es, sí. Okay. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna sanción para la autoridad jurisdiccional que deje de observar una jurisprudencia para favorecer a una de las partes? Pues ahora creo que ese será un tema muy importante con motivo de la reforma en cuanto a responsabilidad de los servidores públicos por no atender a los criterios que ahora resultan obligatorios con la sola emisión de una sentencia. Porque la verdad es que desconozco cuál es la sanción, pero sí existe una sanción porque estamos obligados a los criterios que ahora se emite con motivo del sistema de precedentes. Entonces, sí, son obligatorios, ¿no? Sí, sí. Y entonces aquí creo que pueden generarse un gran problema en cuanto a quejas que pudieran presentarse por no seguir las consideraciones que se consideran obligatorias, porque de pronto los asuntos pues contienen consideraciones que no todas sustentan el criterio que se sostiene, sino que, como comentábamos hace un momento, pueden tratarse de esta obiter dicta, que son aquellas consideraciones que se dicen de paso y que no son aquellas razones del órgano del juzgador para determinar la resolución que emite, ¿no? Entonces, deberá tenerse bien claro cuáles son aquellas consideraciones que sí resultan obligatorias y cuáles no, para efectos también de la responsabilidad de servidores públicos. Sí, creo que es una manera más de tener en cuenta cómo vas a actuar, cómo va a actuar el servidor público, el juez, la magistrada en momentos de la aplicación de la jurisprudencia, ¿no? Claro, y sobre todo en el momento de la motivación de la sentencia y de la formulación de consideraciones que la van a llevar al sentido de la resolución, considerando que van a ser obligatorias, ¿no? Y de tal manera también que se busque no señalar consideraciones que no resulten necesarias para sostener el criterio del asunto. Sí, así es. Bueno, otra pregunta es, ¿existen casos en que una jurisprudencia obligatoria puede ser inaplicada? No, considero que no. O sea, si es obligatoria, pues deberá aplicarse. Deberá atenderse, sí. Siempre que sea por órganos inferiores, si puede ser, si es respecto del mismo órgano que la emitió, pues entonces sí podría, sí le vincula, pero podría cambiar el criterio. Pero un órgano inferior no puede, digamos,
sostener que no aplicará una jurisprudencia que le es obligatoria. Ah, ok, perfecto. Dice, todos los criterios derivados de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales generan jurisprudencia o criterios vinculantes. Solamente aquellas consideraciones que se resuelvan por mayoría de 8 votos. Por esta votación calificada, entonces, constituyen jurisprudencia en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. Aquellos asuntos en los que se decrete el sobreseimiento serán fallados por la sala, e incluso estos asuntos ni siquiera serán publicados en el Semanario Judicial de la Federación. Pero todo dependerá de la votación. Es requerida una votación de 8. Del Pleno de la Corte. Del Pleno, sí, estos asuntos se fallan por el Pleno, salvo que en ellos se decreta el sobreseimiento, porque ahí resuelven las salas de la Corte. Ok. Otra pregunta. ¿Cuántas sentencias se requieren de acuerdo con la reforma para establecer una jurisprudencia por reiteración? Continúa los mismos 5 criterios. La reiteración ya únicamente es aplicable para los tribunales colegiados de circuito y continúa con 5 criterios ininterrumpidos. En el mismo sentido, ¿no? Sí, en el mismo sentido. Sí. ¿Tiene mayor relevancia un precedente de una sentencia que una jurisprudencia? Pues es que ahora con el nuevo sistema de precedentes, una sola sentencia será jurisprudencia y entonces tendrán el mismo carácter de obligatorio tanto la sentencia como la jurisprudencia, porque pues ahora con la reforma la Corte en una sola sentencia es obligatoria y ya no requiere esa reiteración para ser obligatoria. Entonces, la misma sentencia constituye jurisprudencia y pues es obligatoria. Bueno, siempre que se cumpla, obviamente con la votación de 8 votos para asuntos fallados por el Pleno y 4 votos en asuntos fallados por las salas, y es respecto de la totalidad de los asuntos que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los asuntos constituyen un criterio obligatorio. Ya será cuestión, digamos, de los juzgadores, cuando existe un precedente y de una sentencia, aplicar la jurisprudencia o aplicar el precedente, ¿no? Emitido en una sentencia, ya será cuestión del juzgador. Pues es que pudiéramos considerar que el precedente y la jurisprudencia son obligatorias. Sí, ambos son obligatorios y pues la jurisprudencia y el precedente ahora, digamos, la jurisprudencia se contiene en el precedente, ¿no? Y deben atenderse a ambos, porque pues ambos les son obligatorios y no es digamos que deba atender a uno o a otro, sino que al que le sea obligatorio. Y la jurisprudencia pues deriva del precedente, ¿no? Ok, otra pregunta. ¿Cuáles son las bases para que se determine un criterio relevante? Pues existen acuerdos del Pleno de la Suprema Corte que establecen cuando un asunto cuenta con las características de, digamos, importancia y trascendencia, y ahora criterios relevantes conforme a la reforma. Y pues este criterio, digamos, es un poco discrecional, ¿no? Pero se entiende que es un asunto trascendente, pues aquel que esté, en el que se vaya a resolver cuestiones relacionadas con derechos humanos, o que vaya a través de su resolución se genere un asunto que vaya a trascender en una gran cantidad de asuntos, o que implique el establecimiento de un precedente con una trascendencia pues importante para todo el orden jurídico nacional, pero pues eso ya lo determinará
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en los acuerdos que emite. Ok, en el pleno. Otra pregunta, con la reforma actual, ¿qué va a pasar con las jurisprudencias anteriores a esta época? Como decíamos, en uno de los transitorios de la reforma a la ley de amparo, se establece que continuarán con su obligatoriedad, únicamente dejarán de ser obligatorias cuando sean interrumpidas, pero como comentábamos hace rato, para ello, pues el juzgador que decida cambiar o abandonar el criterio, pues deberá formular las razones o las justificaciones y consideraciones por las que decide abandonar ese criterio, pero la jurisprudencia seguirá manteniendo su obligatoriedad y su vigencia. Lo único que cambia, digamos, es que a partir del 7 de junio, las resoluciones que emite la Suprema Corte, todas ya son obligatorias. Y las anteriores, que aunque se hayan emitido por reiteración o por contradicción, o incluso por sustitución, seguirán teniendo su carácter de obligatorio. Ok, otra. ¿La jurisprudencia puede contradecir o ir más allá de lo que dice la ley? Pues no, considero que no, porque más bien la jurisprudencia es la interpretación de la ley. La ley. Ajá. En todo caso, digamos que podría ir más allá, pero a efecto, digamos, de desentrañar el sentido o el contenido o la razón del legislador, ¿no? Para al momento de interpretar la ley, pero no como tal que vaya en contra de la ley, porque justamente la jurisprudencia la interpreta. Uh-huh. Ok, sin que cambie la ley en sí a la hora de emitir una jurisprudencia. No, o sea, podría realizar, digamos, incluso una interpretación conforme de tal manera que pudiera ser necesaria para la concesión del amparo, para el mayor beneficio al quejoso, pero digamos, sin llegar al grado de una interpretación que resulte contraria con la propia norma que se interpreta. Ok. Otra pregunta. ¿Qué diferencia existe cuando se habla de interrupción de jurisprudencia y cuando se supera una jurisprudencia? La interrupción de la jurisprudencia, tengo entendido que sucede cuando se resuelve una contradicción de tesis que interrumpe el criterio sostenido, y el otro es el abandono de la jurisprudencia. Sí, cuando se supera una jurisprudencia. Nada más dice, ¿qué diferencia existe cuando se habla de la interrupción de la jurisprudencia y cuando se supera una jurisprudencia? O sea, ¿cuándo cambia la jurisprudencia? Bueno, sí, una jurisprudencia pues es superada cuando se emite un criterio distinto. Entonces, esta jurisprudencia pues pierde ya su obligatoriedad o su vigencia con motivo de la emisión de una distinta. Prácticamente queda interrumpida, como pregunta la persona, ¿no? Pues sí. A ver, otra pregunta. ¿La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncia sentencia en contrario? Sí. Sí, conforme a la reiteración de criterios que quedó establecida únicamente para tribunales colegiados de circuito, si se emite una resolución en contra de la sentencia o del criterio que venía sosteniendo, entonces sí, al modificar ese criterio, como decíamos, debe formular las consideraciones necesarias a efecto de justificar ese cambio de criterio. Otra pregunta. ¿Podría, por favor, explicar el procedimiento o los requisitos para integrar jurisprudencia por reiteración de criterios y por contradicción de criterios? Sí, la reiteración de criterios debe
se actualiza cuando se dictan 5 sentencias en el mismo sentido y no en contrario y en distintas sesiones. Y la reiteración de criterios únicamente podrá emitir jurisprudencia por parte de los tribunales colegiados de circuito, y en la contradicción de tesis contienden 2 criterios sostenidos por distintos órganos jurisdiccionales que pudiera ser, por ejemplo, entre la primera sala y la segunda sala que sostuvieran un criterio distinto respecto de un mismo punto jurídico. Entonces sería el Pleno quien resolvería esta contradicción de criterios y él es el que determinará cuál es el criterio que debe prevalecer. Y al resolver el asunto, pues bien puede decidirse por alguno de los criterios que sostiene alguna de las 2 salas, o bien puede decidir por algún criterio distinto, y este es el que constituirá jurisprudencia por contradicción de criterios. Ok. Otra pregunta. Hicieron muchas preguntas. Bastante, todavía nos quedan algunas. Tú me dices hasta qué horas o hasta qué momento me dices ya. Está bien. ¿Cuál será el efecto al determinarse la invalidez de una norma general mediante la declaratoria general? Bueno, pues ya el efecto será digamos, que ya no es vigente esa norma, o sea, no como tal, digamos, una derogación, sino que la norma pierde su vigencia ante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ya su inaplicación o prácticamente termina su vigencia, ¿no? Sí, o eso, sí. eso podría considerarse como inaplicabilidad de la norma o de ese artículo de la norma. Pues sí, más bien como la pérdida de vigencia de la norma. De la norma. Y en ese sentido, pues ya no deberá ser aplicada, y de ser aplicable, pues resulta, este acto debe plantearse o hacerse valer ante el juez de distrito respectivo. Ok. ¿Considera que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es una herramienta eficaz para la protección de la Constitución? Sí, considero que sí. Este mecanismo es muy trascendente, justamente porque a través de su resolución se elimina del orden jurídico se elimina la vigencia de normas que ya han sido declaradas contrarias a la Constitución, y entonces pues ello genera que se busque respetar a la norma fundamental a través de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ok, otra pregunta. Cuando se interrumpe una jurisprudencia, ¿el criterio puede ser invocado como tesis orientadoras o ya quedó superado y no se puede invocar? Digo, de que se puede invocar, pues sí se puede invocar, pero al estar superado, con toda seguridad le van a resolver el asunto con la tesis que superó, ¿no? Y la que se encuentra vigente. Y pues en ese sentido no podría considerarse que nos encontramos ante una aplicación retroactiva de la jurisprudencia, porque ya desde un inicio el quejoso, al instar su acción, conoce que la jurisprudencia vigente es la que superó al criterio que él está citando en su planteamiento. Ok, maestra, creo que llegamos casi ya al final. No sé si quieras alguna más observación o alguna observación o una conclusión del tema que le tocó participar en este diplomado. Pues sí quisiera comentarles que con motivo de esta reforma tan trascendente al Poder Judicial, considero que como servidores públicos estamos obligados a formular resoluciones mucho mejor sustentadas, con consideraciones mucho más robustas, coherentes, precisamente ante la característica ya de obligatoria de
de cada sentencia. O sea, esto es ya, no va a ser necesario que el criterio sea reiterado por 5 veces, sino que un solo criterio, una sola sentencia que emita la Suprema Corte será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país. Ello nos obliga a mejorar esas consideraciones y hacerlas mucho más robustas y tener mucho más cuidado en las razones que se sostienen en las ejecutorias, precisamente por el carácter de obligatorio que ahora tienen con motivo de la implementación del mecanismo de precedentes. Por eso los invito pues a que pues estudiemos la reforma y nos actualicemos. Ese sería mi comentario. Sí, creo que será interesante, de acuerdo en precisamente el diplomado que es de juicio de amparo que se está dando en todo el país a través de las casas de la cultura jurídica. Creo que es interesante para todos nuestros alumnos que identifiquen y que conozcan la reforma, que la leen, que trabajen en ella, para que puedan hacer una defensa real de de la gente que ellos representan, porque también, además de que conozcan todas estas reformas del Poder Judicial de la Federación, de los juzgadores, también deben de tener actualizado y deben de trabajar y de estudiar en las nuevas reformas todos los abogados, toda la comunidad jurídica del país, con el propósito precisamente de que se emitan por parte de los juzgadores y por parte de los defensores unas buenas sentencias que contengan estas nuevas reformas que creo yo que son más eficaces, que son más expeditas y que en un momento dado creo que va a servir para agilizar el trabajo que tienen los juzgadores en todo el país, porque sí es bastante, tanto en los juzgados, los colegiados, en la Suprema Corte, ya tendrán un criterio quizás unificado con todas estas reformas que se hicieron de cómo poder resolver los asuntos que le llegan a cada una de las mesas. Así es. No sé si quieras aportar algo más. Pues ya solamente agradecer la invitación a este evento académico. Siempre con mucho gusto con ustedes. Bueno, en nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos tu invaluable participación en este módulo 6º relacionado precisamente con la jurisprudencia y la declaratoria de inconstitucionalidad. Yo estoy segura que la exposición que presenciamos va a permitir a la comunidad jurídica un mayor conocimiento precisamente del trabajo que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos y sobre todo en el juicio de amparo con las reformas actuales que se han estado llevando a cabo. Antes de concluir, le recordamos a todos nuestros alumnos que la próxima sesión del diplomado será el 24 del presente y que va a participar, a ver, tengo la licenciada que va a participar el martes 24 de junio con la participación del magistrado José Faustino Arango Escamés, visitador judicial A del Consejo de la Judicatura Federal, quien expondrá el tema precisamente de responsabilidad administrativa y penal, el cual corresponde también al módulo 6º, donde se habla de la jurisprudencia, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y el régimen sancionador. Les comento que en la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a esta nueva transmisión. Y agradecemos precisamente la colaboración de los intérpretes de lenguas, de señas, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y muchísimas gracias, maestra Adriana, por su valiosa participación y su plática relacionado con un tema tan interesante y tan importante para todos los jugadores y abogados del país. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y nos veremos
en la próxima edición. Gracias. Gracias.